Ya estamos. Entonces, formalmente, para los que están viendo la grabación también, muy buenas noches y bienvenidos a todos a esta, la última clase de nuestro curso, El discípulo hace discípulos. El título para esta clase es La conclusión. Vamos a estudiar unas promesas de Dios que nos animan y nos alientan mientras compartimos su palabra con otras personas. Pero primero comencemos con una oración, invocando la presencia y la bendición de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en el cual podemos reunirnos como tus hijos queridos por medio de la fe en ti, en tu Hijo Jesús, y también para ser fortalecidos juntos en tu palabra. Aprendemos de los creyentes pasados y sus historias en la Biblia, que llevar a cabo tu mandato, tu llamado, no siempre es fácil, pero que tú, siendo todopoderoso, nos guías y nos proteges. Tú, siendo misericordioso, te compadeces de nosotros y provees todo lo que necesitamos para hacer esto. Para que por medio de nosotros otras personas te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, quien enviaste para salvar a todos. Es en el nombre de Él que oramos. Amén. Muy bien, amigos. Así que vamos a comenzar con un repaso del video, como tipo de introducción para la lección. Yo planteé en el grupo de WhatsApp una pregunta repasando el contenido del video que ustedes miraron. Esta fue la pregunta. Mientras comparte el mensaje de Jesús en un mundo lleno de pecado, ¿por qué es tan consolador el mensaje principal de Apocalipsis que Jesús gana? Yo, pastor. Sí, Lucy, por favor. En esta parte de Apocalipsis es la verdad que a mí me llega que dice, ¿no? Que vamos a estar con él, con vestidos blancos, dice, ¿no? Y que no vamos a sufrir de nada. Qué privilegio, ¿no? Qué gozoso será estar en su presencia y vestido, y a pesar que vamos a pasar tribulaciones en esta tierra, pero en allá está la esperanza que el Señor nos está dando, ahí en su reino. Amén. Es muy hermoso. Sí, muy de acuerdo. Muchas gracias por compartir eso. José Uriel levantó su mano también. José Uriel. José Uriel, no le podemos escuchar. ¿Sí me escucha? ¿Ahí me escucha, pastor? Ahora sí, ahora sí. Sí, dice que mientras compartimos el mensaje de Jesús, podemos estar confiados porque siempre vamos a tener la compañía de Él, porque sus palabras se han cumplido en un 100% en toda la palabra, en la Biblia, y Él nos prometió que siempre estaría con nosotros. Entonces eso nos da una fortaleza. Excelente. Sí, hay mucho consuelo en esas dos verdades, que no estamos vendiendo un producto que a veces falla, ¿verdad? Estamos compartiendo un producto que es 100% confiable y verdadero, que es de la palabra de Dios. Y también que nuestro Dios nos acompaña en esta gran comisión. Claro que sí. Gracias por compartir. Alejandro Gordillo. Sí, pastor, pues, o sea, ¿por qué es tan consolador ese mensaje? Porque, o sea, a pesar de que en muchas ocasiones sentimos que puede ser que el enemigo está ganando o que uno siente que como que
no es lo suficientemente digno para estar ante la presencia del Señor. Gracias a este mensaje sabemos que hemos sido salvos y vamos a estar compartiendo la eternidad con Él, a pesar de todas las dificultades y todo lo que haya pasado. Qué bueno, qué bueno. Sí, gracias por compartir. Y Álvaro levantó su mano también. Álvaro quería contestar. Sí, además de eso, de la fortaleza, del consuelo, es que estamos con Él, no solo preparándonos para llevar la palabra, sino que tenemos la esperanza de su próxima venida, muy pronta, ¿no? Sí, sí. Entonces eso también es consolador, sabemos que va a estar con nosotros muy pronto. También. Y cuando venga Él, la victoria que ya es nuestra en Cristo será manifiesta. O sea, y la vamos a disfrutar para toda la eternidad. Excelente. Sí, amigos, ustedes leyeron esos versículos de Apocalipsis 7 en preparación para la clase, los mismos que estaban en el video. Y algunos cuando se acercan al libro de Apocalipsis hacen eso con miedo, porque hay imágenes, hay visiones espantosas que Dios le da a Juan en ese libro. Pero eso es porque pues la vida en este mundo lleno de pecado es espantosa. Y sobre todo para los creyentes en Cristo. Porque Jesús prometió que igual que perseguían a Él, lo van a hacer con nosotros. Igual que rechazaron a Él, van a rechazarnos a nosotros. Pero, ¿qué consuelo hallamos? ¿Y qué consuelo halló Juan? Juan, el apóstol, estaba en la isla de Patmos sufriendo persecución, exiliado por su fe. Pero Jesús le dio ese vistazo de la gloria, en donde él y todos los que habían escuchado el evangelio de él y todos los que habían creído en el evangelio de todo tiempo, vamos a estar reunidos en la gloria con mantos blancos, los que Jesús ganó por nosotros y regaló a nosotros por medio de la fe, con palmas de victoria en nuestras manos y cantando las alabanzas del Cordero, quien fue sacrificado para ganar nuestra vida eterna. Jesús gana al fin y nosotros con Él ganamos al fin también. Y eso nos alienta y nos consuela cuando tenemos que pasar por tribulaciones en este mundo. Pronto se van a acabar, pronto empieza la fiesta de victoria que no termina jamás. Entonces sí, ese mensaje principal de Apocalipsis es de gran consuelo tanto para creyentes sufriendo por persecución en el día de Juan el apóstol, como nosotros el día de hoy que estamos viviendo tribulaciones igual que ellos. Otro aliento que nos da esa visión. ¿Se fijaron ustedes en Apocalipsis capítulo 7? ¿Cuántas personas Juan vio en el cielo? ¿Cuántas personas estaban allí? 144. No, eso era antes. 144. No se podían contar. Aquí dice el profesor que no, era una gran multitud. No sé. Okay. Sí, era una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, toda nación, todo pueblo, toda lengua. A veces desde nuestro punto de vista, amigos, compartimos la palabra y no tenemos éxito. Sucedió lo mismo con nuestro Salvador Jesús, ¿verdad? Había momentos en su ministerio cuando grandes multitudes le seguían, pero había momentos también cuando casi todos lo dejaron. Piensen antes de su muerte, hasta en Getsemaní los 12 lo abandonaron. Estaba solo. Entonces, cuando pensamos que el compartir de la palabra no tiene efecto, no tiene impacto, debemos recordar esa visión de Apocalipsis 7. La multitud que nadie puede contar en el cielo. Esa es la garantía, la promesa de Dios, que su palabra no regresa a él vacía.
que sí es eficaz la palabra, aunque no veamos nosotros los frutos de nuestro compartir del Evangelio, sí hay frutos. Y que es interesante pensar, ¿verdad? De esas personas de muchas naciones y lenguas, ¿cuántos van a estar ahí? Porque yo compartí el Evangelio con alguien. ¿Qué consuelo y qué ánimo nos da de seguir haciendo este trabajo aun cuando parece que no hay éxito? Ok, hasta allí con la introducción entonces. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, Roberto. Bueno, sí, profesor. Primero, contarles que antes de que yo empiece a estudiar la palabra de Dios, me decían que solamente los 144,000 sellados iban a subir al cielo. Yo estaba asustado, decía, no, difícil que entren entre esos 144,000. Y me había designado una vida sin Cristo, ¿no? Aunque a veces me sigo equivocando, porque no soy perfecto, ¿cierto? Una pregunta que quería hacerle, profesor. Este libro de Apocalipsis en su mayoría es un libro simbólico, de visiones y todo eso. No quiere decir que se va a cumplir como los otros evangelios. O sea, muchos dicen que toda la Biblia se ha cumplido excepto Apocalipsis. Las profecías se han cumplido, solamente falta que se cumpla Apocalipsis. De este libro de Apocalipsis, profesor, ¿qué cosas se van a cumplir y qué cosas no se van a cumplir? Bueno, cada promesa en el libro de Apocalipsis o se ha cumplido o se va a cumplir. O se ha cumplido o se está cumpliendo o se va a cumplir. Solamente porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Pero buena pregunta. Y está un poco fuera del tema de esta clase explicar el simbolismo del libro de Apocalipsis. Voy a ponerlo así. Sí es un libro en que Dios comunica la verdad, comunica promesas por medio de simbolismo. Y eso lo sabemos desde el primer capítulo, ¿verdad? Juan tiene una visión, él mira a un hombre resplandeciente y con una cara brillante, una espada saliendo de su boca, y es Jesús. Pero también mira a 7 candelabros de oro y 7 estrellas en la mano de Jesús, y Jesús le explica, estas no son 7 estrellas físicas, simbolizan las 7 iglesias, las 7 mensajeros de las iglesias. Y esos candelabros simbolizan las 7 iglesias. Entonces, hay mucho simbolismo en el libro y debemos leerlo así entonces. Si Jesús al principio nos indica que es repleto de simbolismo el libro, debemos leerlo así. En cuanto a los 144,000, ahí vemos un uso simbólico de números. Podemos decir que los 144,000 son los mismos que dan en el capítulo 7, una multitud sin poder contar. Pero ¿por qué él dice en un capítulo 144,000? Es porque 12 es el número de la iglesia, el número del pueblo de Dios, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, 12 por 12, creyentes del Antiguo Testamento, creyentes del Nuevo Testamento, por 1,000. 12 por 12 por 1,000. Multiplicación, ¿verdad? 1,000 es 10 por 10 por 10. Y el número 10 es el número de completar, o sea, un número completo. Está comunicándonos ahí Dios que el número completo de los creyentes, los elegidos, serán salvos en el cielo. Pero sí, si quieren más información sobre Apocalipsis, amigos, voy a recomendar, acabamos de hacer un estudio bíblico muy en detalle sobre el libro de Apocalipsis y puedo compartir ese estudio con ustedes. Es muy bueno para contestar sus preguntas sobre cómo interpretar el libro. ¿Ok? Gracias, profesor. Claro, claro que sí. Ok, Alejandro Gordillo levantó su mano. Sí, pastor, pues era también una pregunta sobre los 144,000 que había revisado en unos escritos sobre eso,
y hablaban de que esos 144.000 iban a ser, eran judíos como tal, verdaderos, o sea, hablaba de que eran judíos que venían desde las tribus originales y que nosotros íbamos a ser la gran multitud vestida de blanco, pero que los que iban a ser llevados en el rapto y todo eso eran los 144.000, que eran los primeros, los judíos originales. Y mi pregunta era sobre eso, ¿qué qué tan válido, qué tan cierto se podría considerar eso? No creo que sea una interpretación correcta por varias razones. Primero, cuando vemos la lista de los 144.000 allí, menciona tribus de las cuales están 12.000, 12.000, ¿verdad? Pero falta un tribu. Si no me equivoco, es el tribu de Dan, no viene en esa lista. En cambio, se menciona otro tribu, José se menciona como un tribu también. Y está dando a saber allí que esta no es una lista de judíos físicos. Cuando estudiamos la Biblia entera, el Israel del cielo, el Israel espiritual, no es raza judía, es todo creyente en Jesús junto con Abraham, el padre de los judíos. Entonces, mucho mejor ver allí una referencia al Israel de Dios, el Israel o la Jerusalén de arriba, que somos todos los creyentes, la iglesia. Pero otra vez, sí, si tienen más preguntas sobre eso, les recomiendo mucho ese estudio que acabamos de producir y yo puedo compartir con ustedes si todavía no está en la pantalla. Ay, perdón, en la pantalla, en la página web. Ok. Vamos a continuar entonces porque tenemos que cambiar de Apocalipsis ahora al profeta llorón. Bueno, ese es su apodo, el profeta llorón. ¿Ustedes saben cuál profeta tiene ese apodo? Creo que era Jeremías. Es Jeremías. Muy bien, Jeremías. Sí, Jeremías. Jeremías era un profeta que si ustedes leen su libro, y de hecho es el más largo en la Biblia, no en número de capítulos, pero en número de palabras, es más larga en la Biblia. Él tuvo un ministerio difícil. Su mensaje era difícil. Al principio de su ministerio, su mensaje era llamar a Israel al arrepentimiento por todos su incredulidad, su idolatría, y si no, Dios iba a castigarles con los babilonios, iba a enviar una fuerza militar para destruir la tierra. Pero la gente no escuchó y no creyó. Entonces, su mensaje cambió. Luego Dios le dijo, diga a este pueblo que ya es demasiado tarde. Vendrá el ejército de Babilonia de todas formas. No pueden cambiar mi mente. Entonces, el nuevo mensaje de Jeremías era, no peleen contra ellos. Sométanse a esto. No va a durar para siempre. Los dos mensajes no eran populares. La gente no quería escuchar ni uno ni el otro. Y por esa razón sufrió mucho durante su ministerio. Y a cada rato en el libro de Jeremías, él deja de profetizar y abre su corazón. Y llora, se queja contra Dios, se queja sobre su ministerio. Y por esa razón vamos a estudiarlo esta noche, porque Dios no lo dejó en todas esas tribulaciones, no lo dejó sin consuelo. Y de hecho, al final de su vida, aunque murió por su fe, él salió victorioso. Y vamos a usar su historia para darnos ánimo y aliento en su trabajo de compartir los 4 conceptos con otras personas. Así que vamos a leer unos versículos de este libro, comenzando con su llamamiento en el primer capítulo. Dios le da, al llamarle a ser profeta,
le da unas promesas maravillosas. ¿Alguien puede leer los versículos que están en la pantalla? Yo, pastor, Del 1 al 7. Sí, Lucy, escuché primero Lucy. Entonces, por favor, Lucy. la palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de que yo formara en el vientre, te conocí, antes que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Yo dije, ay Señor, date cuenta de que no sé hablar y no soy más que un muchachito. Pero el Señor me dijo, no, no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mandé hacer y dirás todo lo que te ordene. Y que digas, no temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. La Ok. palabra del Señor. Amigos, al ser llamado para ser un profeta, ¿escucharon la respuesta de Jeremías? Ay, Señor, estás equivocado. Date cuenta que yo no sé hablar, no soy más que un muchachito. Probablemente él era muy joven cuando Dios le llamó. Aun si no fuera joven, él se sintió inmaduro, incapaz de hablar bien como vocero de Dios. Y bueno, cuando nosotros pensamos en hablar con otras personas sobre Jesucristo, ¿nos surgen las mismas dudas en nuestras mentes? Yo no puedo, no soy estudioso o estudiado. ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Y cómo le contesta Dios? Le da promesas, le da promesas. ¿Cuáles de estas promesas aplican todavía a nosotros, amigos? En el versículo 8, profesor. Ok, el versículo 8. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Ah, qué bella promesa. Sí, tenemos ahí la palabra de nuestro Señor, que cuando nosotros damos testimonio sobre Él, frente a quien sea, a un rey, a un siervo, a un vecino, un amigo, Él está a nuestro lado. Yo estoy contigo, así que no temas delante de nadie. Yo te pondré a salvo. Jeremías sufrió mucha persecución. A lo mejor empezó a dudar esta promesa. Yo te pondré a salvo. Pero vemos que cada vez Dios sí lo salvó. Al final de su vida, cuando lo más probable es que lo mataron por su mensaje, así Dios lo salvó también, porque lo rescató de esta vida y lo llevó al cielo. Entonces, esa sí es una promesa que Dios nos da a nosotros también. ¿Alguien más iba a comentar ahí o hacer pregunta? Sí, pastor. Yo, Sí. Javier. Javier, por favor. También hay una promesa en el 5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Bueno, los otros dos sí aplican, porque dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios nos conoce, ¿no? Y antes que naciese, pues, no sé, pues Dios sabe cómo nos escogió realmente. Sí, estoy de acuerdo con usted que esas dos aplican a nosotros. Dios conoció cómo íbamos a ser antes de que naciéramos. Conoció que íbamos a nacer igual que Jeremías, pecadores. Pero todavía nos amó. Y por gracia nos escogió antes de nuestro nacimiento, antes de la creación del mundo, para ser sus hijos por medio de la fe en Cristo. Entonces, es cierto, no hemos recibido un llamado directo así
como Jeremías. Tampoco hemos recibido llamado para ser profetas. Pero cada hijo de Dios por fe en Cristo tiene un llamamiento de Cristo de ayudar con el compartir de su palabra en el mundo. Entonces, eso sí es uno de los propósitos que Dios tuvo para ustedes y para mí también antes de nuestro nacimiento. Nos conoció y tuvo ese propósito, entre otros propósitos gloriosos para nuestra vida aquí en la tierra. Y eso nos da consuelo también, ¿no? Yo tal vez diga, yo no puedo hacer esto. Y Dios dice, no, yo conocí cómo ibas a hacer antes de tu nacimiento y tuve esto planeado para ti. Entonces, no tengas miedo, no tengas miedo. Ok, entonces, vamos a la siguiente sección. Vayamos otras promesas. ¿Alguien puede leer los siguientes versículos en el capítulo 1? Sí, Roberto, por favor. Roberto levantó su mano. Gracias. Bueno, profesor. Y del 9 en adelante, ¿no, profesor? Sí, sí. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberarte. Ok. Hallamos otras lindas promesas, pero el 9 nos recuerda cuál era su excusa. Dios, esto no puede ser porque soy un muchacho, no sé hablar. Aquí Dios se dirige a esa duda que tenía Jeremías directamente. Le toca su boca. Le dice, ¿piensas que va a ser un problema tu formar de las palabras? Pues no te preocupes, no será tu palabra en tu boca, será mi palabra en tu boca. ¿Y por qué es de un consuelo para nosotros eso hasta el día de hoy? José Uriel. Es un consuelo porque todo lo que nosotros digamos basados en los mensajes bíblicos tienen el poder de Dios. Entonces Él va a estar presente en nuestras palabras y nos va a regalar Espíritu Santo en ese momento. Okay. Muchas gracias. ¿Alguien más quería comentar aquí? ¿Cómo nos da consuelo eso? Pastor Abraham, Sí, Jaime. cuando predicamos la palabra de Dios, siempre invocamos el apoyo, la intervención del Espíritu Santo, porque la misma palabra dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, yo creo que es fundamental y siempre los maestros de Academia de Cristo nos han enseñado también que en cada inicio de cada clase invocan el nombre de Dios. Qué maravilla, qué bendición, qué buen ejemplo. Y todos los predicadores pues hacemos eso. Yo creo que también es un respaldo para nosotros pedir el apoyo de Dios para que lo que hablamos pues estando ya frente a un púlpito o aunque no haya púlpito pero con la Biblia en la mano estamos ya dispuestos a dar a conocer ese mensaje bendito y qué bueno que tenemos esa promesa. Yo veo esta teofanía ahí de cómo Jehová extendió su mano y tocó los labios, la boca de este profeta para respaldar pues de que Dios iba a estar con él y así como estuvo con él, está con nosotros para expandir la buena nueva de salvación, pastor. Amén. Amén.
Gracias por compartir ese mensaje consolador. Ok, Álvaro levantó su mano. Álvaro. Gracias. De verdad que muy bien escogida esta palabra de Jeremías para el aliento que necesitamos nosotros que estamos terminando este curso de discipulado y que quizás no sabemos por dónde arrancar y cómo hacerlo y hemos tenido dificultades para cumplir con la tarea. El versículo 12 dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo he tenido dificultades para el proyecto, le he buscado alternativas, pero tal como te comenté hoy por el interno, y permito compartirle a los amigos, es que él abre las puertas y él apresura todas las cosas. Yo estaba esperando llegar a 10 personas. Luego miramos y estaba esperando llegar a no me lo van a creer, a 20,000 personas. Y créanme que el Señor en estos momentos está disponiendo y aparejando las cosas para llegar a mucha gente, les cuento. Vamos a tener un programa de radio de media hora por una emisora a nivel nacional, dentro de los cuales yo voy a tener 5 minutos para todas estas enseñanzas. O sea que estoy aterrado porque hoy mismo me tocó hacer una prueba ya de grabar 5 minutos y comencé con lo que fue la primera lección de Academia Cristo, del verdadero Dios. ¿Cuál es el verdadero Dios? Entonces, quiero animarlos porque a Dios gracias nos están animando y estamos aprendiendo cómo hacerlo, pero la verdad que vamos de la mano del Espíritu Santo. Ok, muchísimas Amén. gracias por compartir esa excelente noticia. Qué bueno que puede lograr a tantas personas con un medio así como el radio para que muchos escuchen la verdad sobre Jesús y lo que ha hecho para salvarnos. Ahora ni todo, si me permites, fue tan hermoso porque me pusieron a hacer la diligencia a mí y me dijeron, Álvaro, averíguate esto, y entonces empecé, voy a hacerlo rápido, empecé y hablé de un espacio en un horario y luego me dijeron, Álvaro, ¿y por qué no tan bien en tal parte? Y luego me dijeron, Álvaro, ¿y qué tal a nivel nacional? Y yo dije, uy, ahí sí como dice la palabra, a nivel nacional, y se está dando todo para que lo hagamos a nivel nacional, con una cadena popular, sí, para quienes están en Colombia, es a través de la cariñosa de RCN Radio. Entonces vamos a cubrir todas las ciudades en un espacio. Estamos esperando que me hagan llegar el contrato, porque yo voy a ser el representante legal para ese contrato aquí en Colombia. Okay. Así que es maravilloso, ¿verdad? Damos gracias a Dios por esa excelente oportunidad. Gracias por compartir la noticia. Muy, muy bien. Ok, vamos a continuar entonces porque tenemos unas diapositivas más que estudiar sobre el ministerio de Jeremías. Pero, ¿sí, Roberto? Sí, quería aportar algo. Quería leer Éxodo 4:10, donde Moisés le dice a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe en la lengua. Entonces ahí vemos que no es el único, ¿no?, que tiene temor de predicar la palabra de Dios. Y he buscado ese versículo para leer. Sí, ¿y qué es lo que contesta Dios ahí? ¿Usted tiene su Biblia abierta ahí? Sí. Y Jehová respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Okay, ¿y el siguiente versículo también? ¿Ya? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Lo mismo que le habla a Jeremías. Sí, muy, muy semejante, ¿verdad? Me encanta esa, ¿quién le dio al hombre su boca? El Dios que creó a Moisés y formó su boca bien sabía cómo funcionaba, y si funcionaba o no. Y luego Dios le da la misma promesa que dio a Jeremías, ¿verdad? No va a ser tu elocuencia, Moisés, no va a ser tu palabra que gana el faraón. Es mi palabra. Te lo estoy poniendo en tu boca y tiene poder para hacer lo que tú no puedes hacer.
Y ahí está el consuelo para nosotros, amigos. Ustedes han estado estudiando con Academia Cristo por 12 cursos. Este es el 13 para muchos de ustedes. Dios ha estado llenándoles con su palabra, llenando sus bocas con su palabra. No teman si va a salir esa palabra con elocuencia o no, porque nuestra palabra no tiene poder para hacer nada. Nuestra elocuencia no va a ganar ningún alma. El poder reside en la palabra de Dios. Y ese es el mensaje que llena sus bocas ahora y sus corazones. Entonces, abriendo sus bocas, pueden estar confiados que Dios cumplirá con su propósito tras eso. Y Dios, su poder está en el mensaje, porque es su mensaje, no nuestro mensaje, no nuestras ideas, ¿verdad? Excelente. Entonces, podríamos pasar más tiempo estudiando esto, pero me gusta una promesa más aquí. Aquí, en el 18-19, he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce. Muchos iban a estar tirando armas, flechas, piedras a Jeremías, iban a estar persiguiéndole. No hablo siempre de armas físicas, estoy hablando de insultos, de amenazas. Dios dice, no te preocupes sobre esas cosas. Yo te voy a fortalecer de tal forma que no te van a penetrar ninguna de esas flechas. No te va a lastimar ninguna de esas piedras. Te voy a fortalecer para soportar eso y mantenerte firme a mí. Y esa promesa Dios nos la da en su palabra también. Por medio de su palabra, Él nos fortalece para soportar cualquier sufrimiento que viene en nuestro camino. Su palabra, Dios nos fortalece, a mí nos mantiene fiel a Él. Entonces podemos tomar eso al corazón también. Siguiente, ahora vemos por qué Jeremías necesitaba tantas promesas. Tanto consuelo, porque este iba a ser su ministerio. ¿Alguien puede leer lo que está entre los versículos 13 y 16 de este capítulo? Yo, pastor. Sí, Lucy, por favor. Dice, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dice, veo una olla que hierve y en su faz hacia el norte. Y me dijo Jehová del norte, se soltará el mal sobre todas las moradas de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias y a los reinos del norte, y dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Junto a todos sus muros es derredor. Contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, preferiré mis juicios contra los que me dejaron y incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron y lo adoraron. Sí, gracias. Entonces aquí tenemos un poco de la explicación sobre su ministerio. Primero, en una visión, él ve del norte una olla que hierve. Y Dios dice, esa olla es mi ira, que se va a soltar sobre todos los moradores de esta tierra. ¿Por qué? Porque pues estos me dejaron y quemaron incienso a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Está prometiendo por medio de Jeremías juicio. Y mucho de su libro es eso.
Dios condenando la impenitencia e incredulidad de su pueblo y llamándoles al arrepentimiento, amenazando juicio. Y el juicio iba a venir aquí, dice, del norte. De hecho, la nación de Babilonia queda al este, pero hay lo que se llama el creciente fértil y todos los ejércitos seguían eso para atacar. Entonces, llegando del este, no iban a cruzar el desierto del este, tenían que subir al norte. Y luego entrando a Israel, bajaban del norte. Y eso es justo lo que sucedió poco después de estas promesas. No era un mensaje fácil. El pueblo de Israel, a pesar de su idolatría, era muy orgulloso. Algunos decían, no, no va a pasar esto. Tenemos el templo. El templo está en Jerusalén. Dios nunca dejaría nada pasar al templo. Por este mensaje, el rey de Israel, los otros sacerdotes que trabajaban con Jeremías, sus vecinos y familiares le perseguían, le odiaban. Él tantas veces en su ministerio se sintió solo. Y aquí vemos a Jeremías expresando, pues el profeta lloró, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer esta? ¿Lo leo? Sí. ¿Cómo quisiera yo que mi cabeza fuera un mar y mis ojos un manantial de lágrimas? Así podría llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Él ya estaba viendo el juicio de Dios cumpliéndose, toda la gente que iba a morir por su incredulidad. Él le daba lágrimas a eso. Y vamos a experimentar lo mismo, esta vida. Y tan importante en esos tiempos también recordar las promesas que Dios nos ha dado. Esas promesas que ahora en nuestra vida terrenal secan nuestras lágrimas ya. Pero las secarán para siempre en el último día cuando Dios mismo va a enjugar todas nuestras lágrimas para la eternidad. Tenemos, a pesar del mensaje difícil de Jeremías, amigos, evangelio muy dulce en este libro. No solo promesas para los que estamos compartiendo el mensaje de Dios con otros, sino promesas sobre nuestro propio perdón y promesas del perdón que podemos compartir con otros también. Jeremías 31 al 34, Dios promete un nuevo pacto. Él va a hacer un nuevo pacto. ¿Alguien puede leer estos versículos? Sí, pastor, yo lo puedo leer. Por favor. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabras del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Palabra del Señor. Okay. Entonces aquí Dios distingue este nuevo pacto que Él va a hacer con Israel con el otro, el anterior. El antiguo pacto era el pacto sobre el monte Sinaí. En ese pacto Dios dijo, yo voy a ser su Dios si ustedes obedecen mis mandamientos. No se olviden, ese pacto nunca era el camino a la salvación, ni para los creyentes en el Antiguo Testamento. Siempre era por fe en el Salvador prometido. Pero aquí Dios habla de ese viejo pacto y Él dice, ese pacto yo lo cumplí. Yo era su Dios. Yo los amaba. Yo les daba todo. Pero ustedes no lo cumplieron. Ustedes no me obedecieron. Así que ahora en los versículos que vienen, Él va a describir el nuevo pacto. No va a hacer un pacto de dos lados como el antiguo. Yo haré esto si ustedes hacen esto. Ahora en los versículos que siguen vamos a ver, Dios simplemente dice, yo lo voy a hacer todo. Y este es el pacto del perdón y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Alguien más puede leer aquí?
¿No, pastor? Por favor, José Uriel, sí. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, ¿conoce al Señor? Porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Okay. Aquí tenemos el corazón y el centro de este nuevo pacto. Yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Y ahora nos trae a la mente también lo que Jesús dijo la noche antes de morir. Estaba instituyendo la Santa Cena y él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para el perdón o la remisión de sus pecados. Jesús estaba diciendo que con terminar su carrera mortal antes de resucitar, ¿verdad? Con terminar su vida en nuestro lugar y su muerte en la cruz en nuestro lugar, ya estaba el fundamento de este nuevo pacto de perdón. Y ahora tenemos la promesa de Dios por fe en Cristo. Yo perdonaré su maldad y no volveré a recordar de sus pecados. Bueno, aplicando todo esto, y hemos estado aplicando esto a nuestra tarea que tenemos, ¿verdad? Las diferencias entre Jeremías y nosotros, ya mencionamos algunas. Dios no nos ha dado una visión directa para llamarnos como profetas, pero sí en su palabra nos ha dado fe en Cristo y nos llama ahora a compartir las buenas noticias. Pedro dice esto en su primera carta, que Dios nos salvó para anunciar los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso aplica a todo creyente, ¿no? Entonces, podría ser que los que están en las tinieblas no querrán escuchar acerca de la luz del mundo. Así que quizás igual que Jeremías enfrentaremos a personas que no desean escucharnos. O posiblemente como los apóstoles en el libro de Hechos disfrutaremos de mucho éxito. La iglesia empezó a crecer muy rápido en ese entonces. De todas formas, los resultados de nuestro trabajo no dependen de nosotros, dependen de Dios y el poder de su palabra. No sabemos exactamente cómo Dios bendecirá nuestro trabajo, pero sí sabemos esto. Nuestro mensaje es el mismo que el de Jeremías y de los apóstoles. Compartimos la ley de Dios y su evangelio. Derribamos a la gente con la ley y edificamos con el evangelio. Entonces, en esta clase, La Palabra Crece, hemos compartido con ustedes un método para hacer esto. No es el único, pero sí es una forma de compartir ley y evangelio con las personas. Y vamos a contestar ahora cualquier pregunta que queda sobre los 4 conceptos en un momento. Pero hasta aquí, ¿algún comentario de parte de ustedes? ¿Alguna pregunta o duda de parte de ustedes? No, con esto de hoy ha quedado mucho más claro el trabajo. Ok, excelente. ¿Alguien La más? pregunta sería, ¿cuándo Sí. vamos a continuar con los otros cursos? Sí, excelente pregunta. Primero, ¿alguna pregunta sobre lo que ya se ha presentado en la clase? Sobre Jeremías, su vida, su ministerio, los versículos que leímos.
Ok. Entonces, vamos a continuar. Unas preguntas que les van a ofrecer tiempo de hacer cualquier pregunta que tengan sobre el proyecto final y también sobre lo que viene después de esta clase, la pregunta de Alejandro. Primero, ¿se acuerdan ustedes de lo que dijimos sobre identificar a una audiencia inicial para el Evangelio? ¿Cuáles eran unas de las, no reglas, pero unas de las sugerencias que dimos sobre encontrar una audiencia inicial para escuchar el Evangelio? ¿Se acuerdan qué hizo Pablo en su ministerio? Buscar quien tenga conocimiento primero. Los Buscar un conocimientos de la sitio, palabra. buscar el sitio donde se reunía la gente. Ok. Sí, mencionamos varias cosas en esa primera clase y también en la clase pasada, la séptima. Primero, él primero llegó a las sinagogas, donde había la gente que conocía un poco sobre la Biblia, tenían el Antiguo Testamento. Muchos de ellos creían en el Salvador prometido, solo faltaba conocimiento. No sabían que era Jesús. Entonces, él fue con ellos primero y podemos imitar eso si queremos, ir con las personas que tienen un conocimiento de la Biblia, pero falta algo importante todavía y compartir con ellos. También alguien mencionó, Pablo sabía que llegando a la sinagoga iban a darle la palabra porque pues tenían una conexión, eran judíos juntos. Y él también, Pablo, era un fariseo conocido, así que él sabía que iban a escucharle por lo menos al inicio. Entonces, para nosotros podemos también preguntar, ¿quién entre mis amigos o familiares, las personas con quien tengo una conexión, voy a tener una audiencia fácil, por decir? O sea, van a aceptar la invitación. Y sí, podemos utilizar nuestras conexiones con ellos para como un puente para compartir el Evangelio con ellos también. Hacer esa pregunta, ¿quién estaría dispuesto a aceptar mi invitación y escuchar por lo menos una historia bíblica? Bien, la siguiente pregunta, entonces, ¿hay más preguntas acerca de cómo identificar a personas con quienes se planean compartir el Evangelio? ¿Ustedes tienen alguna pregunta sobre invitar a otros para escuchar una historia bíblica con ustedes? Ok. Sí, José Uriel levantó su mano. José Uriel. Por ejemplo, personas que se encuentran en alguna crisis, una frustración, sería adecuado como darles un consuelo y decirles, mire, hay otra forma de ver la vida. Ahí, por ahí sería un camino, ¿verdad? Sí. Excelente. Se ha dicho que el dolor es la bocina de Dios. Que a veces las personas que no quieren escuchar su palabra cuando están dolidos, cuando están sufriendo, están más dispuestos a escuchar lo que Dios quiere decir. Entonces, si tenemos a alguien que está sufriendo, necesita consuelo, sí, podemos identificar a esa persona como buena persona para invitar. ¿Quieres escuchar el consuelo que Dios te da en su palabra? Muy bien. Álvaro levantó la mano también. Sí, señor. ¿Nos pudieras colaborar de pronto para ayuda en este proceso con otros profetas u hombres de Dios del Antiguo Testamento que hayan vivido un proceso similar al de Jeremías, como para estudiarlo y comparar?
Wow. La lista es tan larga. ¿Cuál profeta no sufrió? El de Moisés es muy... No, por eso, pero por ejemplo, Jeremías fue muy ejemplarizante, ¿sí? La alusión que se hizo de Moisés en cuanto a su proceso. Entonces, pero este en cuanto a llevar y cumplir la misión que Dios le había encomendado es muy precisa, más para lo de nosotros que somos tan miedosos. Sí, sí. Bueno, si quieren unos otros ejemplos de profetas o apóstoles que serían de ánimo para que ustedes cuando estén compartiendo, bueno, la historia de Elías, es otra historia que él sufrió mucha persecución y había un momento cuando quería morir, hasta se escapó al desierto, se acostó y quería morir, pero Dios no lo permitió. Él lo despertó y le dio comida y luego Elías siguió su camino a Monte Sinaí, Monte Horeb. Y ahí Dios habló con él. Primero había un gran viento, y luego un gran temblor, y luego un gran fuego, pero ninguna de esas cosas Dios estaba en ellas. Luego viene un susurro, una voz baja, y Dios estaba en esa. Y bueno, esa historia nos muestra que Dios no cambia. Elías el profeta, sí. Muestra el hecho de que Dios... Qué pena. Qué pena. ¿Sí? Qué pena. No pretendía que los mencionaras, sino que de pronto nos listaras algunos ejemplos para nosotros remitirnos después a estudiar esas historias y esas experiencias. No era para ahora, qué pena. No te aclaré eso, sino para ampliar. Sí, qué pena porque tú tienes la línea de la clase, entonces no quería salirme de la clase. No hay ningún problema. El llamamiento de Isaías es otro de gran consuelo. Está en capítulo 6 de Isaías. Otros ejemplos. Hay promesas en el libro de Ezequiel también que son de gran consuelo. Sí, déjenme pensar en otros. Si quieren más, puedo enviarle eso por WhatsApp después. Okay. Muy bien. Roberto levantó la mano. ¿Roberto tiene pregunta? Sí, bueno, algo que quería aportar. Profesor, para mí un ejemplo claro es el apóstol Pablo. Muchas veces nos ocurre que por temor, especialmente me pasa a mí, que a veces me equivoco, peco y me da vergüenza compartir el mensaje de Dios porque estoy andando en pecado. Pero me acuerdo de Pablo, que él era fariseo de fariseos, era perseguidor de los cristianos y Dios, Jesucristo le aparece y él cambia de vida totalmente y pierde el temor, o sea, pierde esa maldad que tenía en él y empieza a llevar el mensaje sin ningún temor. Sí. Excelente. Gracias por compartir ese ejemplo. Y hay secciones también de los escritos de Pablo que dan mucho consuelo. Primero de Corintios 1. Nos recuerda que el poder no está en la elocuencia de uno, sino en el mensaje de Dios. Segundo de Corintios 4, Pablo habla de 2 al 4. Pablo habla de qué nos hace capaces de compartir el mensaje. Él dice, esa capacidad no viene de nosotros, viene de Cristo. Él nos hace capaces de ser ministros del nuevo pacto. Parece que Pablo, cuando leemos sus escritos, parece que no era un predicador tan elocuente. A veces pensamos que sí, pero él dice que no usó palabras de elocuencia, sino compartió Cristo y a él crucificado, y ese es el poder de Dios. Bien, ok, vamos a continuar entonces a la siguiente pregunta, el número 3. ¿Hay alguna pregunta acerca del estudio bíblico de los 4 conceptos clave o de cómo compartirlo
con los demás. ¿Alguna pregunta que quedó entre ustedes sobre los 4 conceptos clave? Sí, Roberto. Profesor, sí, una pregunta tengo yo. Cuando compartamos los 4 conceptos, ¿es posible que mandemos también la hoja del estudiante a los que van a participar con nosotros para que ellos puedan estar preparando sus respuestas, profesor, así en PDF como usted nos ha enviado? Excelente pregunta. De alguna forma, ellos deben tener acceso a la hoja de estudiante durante el estudio. Si ustedes están en una posición para hacer una clase presencial y pueden imprimir esa hoja para que cada estudiante tenga una copia, eso es lo que recomiendo. Si no pueden imprimir, no tienen esa posibilidad, sí pueden enviarle una copia virtual a su WhatsApp y pueden por lo menos así tener las preguntas en sus manos. O si están haciendo una reunión de Zoom, pueden compartir la pantalla y así tener el bosquejo para los estudiantes en la pantalla. Y así pueden tenerla a la vista. Ok, profesor, gracias. ¿Otras preguntas sobre esto? Ok. Entonces, a la siguiente, la pregunta de Alejandro. Sí, vamos a brincar la 4. ¿Hay alguna pregunta acerca de lo que viene a continuación para ustedes en el programa de Academia Cristo? Alejandro, su pregunta era, ¿qué viene a continuación o no? ¿Cuándo podemos continuar? Señor. Sí, sí. Ok, entonces, después de terminar el discipulado 1, hoy es la última clase, ¿verdad? Les damos a ustedes un mes para terminar este proyecto final. Y si alguien necesita más tiempo, bien pueden pedirla. ¿Okay? No estamos apurándoles ni presionándoles. Esto lo pueden hacer en su propio tiempo. Pero después de eso, así que para nosotros será el mes de abril, en algún momento o en mayo o junio temprano se va a ofrecer su primera clase de discipulado 2. Y no será, bueno, yo no sé la fecha exacta de eso, pero sí vendrá en, yo creo, mayo, pero no estoy seguro. Tendrán que preguntar a Joel Sutton sobre eso. No hay una pausa muy grande, no pueden tomar vacaciones por mucho tiempo, pero sí pueden ir a la playa por si quieren. Sí. No, pero sí estás hablando más o menos de mes y medio en el cual uno tenga tiempo de hacer el trabajo y asimilar muchos de los conceptos que estudiamos, ¿no? Que creo que fuiste tú quien me recomendó, Álvaro, tomes el tiempo para retroalimentarse y es importante, ¿verdad? Sí, y debo decir eso también. Si por alguna razón algún estudiante no se siente preparado para continuar con Discipulado 2, está bien volver a tomar los cursos de Discipulado 1 las veces que uno quiera. Cada vez repasando esos temas tan importantes van a sacar algo de provecho. Dios les va a estar utilizando su palabra para fortalecerles y enseñarles algo nuevo. Entonces, sí, cualquier estudiante también, y los que pasan al Discipulado 2, igual, si quieren volver a tomar un curso del Discipulado 1, bien pueden. ¿Alguna otra pregunta sobre eso? Lo que viene después. Ok. Sí, les recuerdo que los que van a tomar Discipulado 2, tenemos 2 requisitos para eso. Uno es estar de acuerdo con la academia, con todas nuestras enseñanzas. Y
ese es un requisito porque el otro es, vamos a estar ayudándoles en ese curso a compartir esas enseñanzas con otras personas. Y pues si tenemos un desacuerdo, no vamos a estar en armonía en ese trabajo. Entonces, sí, si alguien tiene preguntas sobre eso, el acuerdo doctrinal, también pueden enviarme un mensaje por WhatsApp y estoy muy dispuesto a contestar. Roberto. Muy bien, me parece muy bien. Ok, excelente Álvaro, gracias. Roberto, sí. Sí, profesor, cuando dice que tenemos que estar de acuerdo, ¿está hablando usted de que tendríamos que hacer la confesión de fe? Sí, Con academia. sí. ¿Sí? Y aparte presentar el proyecto para poder acceder al discipulado 2, ¿no? Bueno, sí, es otro requisito. Perdón y gracias por mencionar lo que uno tiene que completar el proyecto de este curso para poder pasar al siguiente nivel. Y por eso dije que si alguien necesita más tiempo, bien pueden pedirlo. No estamos tratando de apurar a nadie para hacerlo demasiado rápido. Pero, y la razón por eso es porque en el Discipulado 2 también estamos hablando de cómo pueden ahora utilizar esas 10 personas con quienes han compartido el Evangelio para formar un nuevo grupo de estudio regular de la Biblia, estudio seguido de la Biblia. Ok. Bueno, amigos, yo estoy disponible por WhatsApp y con toda confianza. No duden en comunicarse conmigo por ese medio. Pueden enviarme un mensaje mientras están haciendo el proyecto final. Si piensan, ay, ¿cómo hago esto? Comuníquense conmigo por WhatsApp. Si tienen una duda mientras están estudiando los 4 conceptos para poder enseñarlos a otros, envíenmelo por WhatsApp. Háganme una llamada por WhatsApp. Queremos apoyarles en lo que necesiten para hacer esto con éxito. Entonces me ofrezco para ese fin. Bueno, vamos a terminar entonces con una oración. Vamos a terminar con una oración pidiendo que Dios bendiga la clausura de este curso, a mí también a su trabajo y mi trabajo de hacer discípulos de otros. Oremos. Señor Jesucristo, cuán agradable es estudiar tu palabra con hermanos y hermanas en la fe. Cuán agradable es escuchar que somos perdonados juntos por la fe en ti. Que en todas nuestras tribulaciones y nuestras pruebas, tú estás respaldándonos, estás sosteniéndonos con tu gracia, estás perdonando nuestras fallas y usando todo para nuestro bien y nuestro crecimiento espiritual. Te damos gracias también por tus promesas que diste a profetas como Jeremías y a hombres como Moisés, que todavía nos alientan y nos dan consuelo y ánimo para poder llevar a cabo el propósito que tú tienes para nuestras vidas también. Señor Jesús, yo pido tu bendición especial sobre estos alumnos de la Academia Cristo que están tomando ahora el curso El Discípulo hace discípulos. Tienen una gran tarea, como todo creyente tiene una gran tarea, pero ellos con este proyecto final, por favor, utiliza tus palabras, tus promesas, para darles fuerza y consuelo, para darles ánimo, valentía, para compartir el mensaje sencillo de tu ley y de tu evangelio con otros. Y que das éxito también a la palabra que comparten. Mientras siembran esas semillas en corazones, que ellas, por el poder del Espíritu Santo, produzcan frutos, 30, 60, hasta 100 veces de lo que fue sembrado. Todo esto, Señor Jesucristo, te pedimos en tu santo nombre. Amén.
Amén. Y muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Gracias. pastor. Sí, Más. gracias a todos ustedes por acompañarme en este curso. Dios les bendiga mucho y estaremos en contacto. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Gracias a todos. Igualmente. Esperamos vernos en Muchas el... gracias. Feliz noche para todos, pastor. Feliz noche. Gracias. Igualmente, Buenas noches. William, sí. Que descansen. Gracias. Que nos Igualmente. podamos ver todos en el Discipulado 2. Claro, claro. Ese es el plan, ¿verdad? Que tengan feliz noche. Sí. Igualmente ahora, igualmente. Buenas noches. Que tengan La una chama feliz venezolana. noche. Y a todos mis Sí. hermanos también. Y nos la próxima clase que eso nos llega al discipulado 2, Dios mediante. Muchas gracias.